¿La Tercera Guerra Mundial sería posible? ¿Qué pasaría? ¿Quiénes serían los protagonistas? Esto y más en unos instantes. En 1983, el director de cine John Badham dirigió la película War Games, en la que se planteaba el estallido de una guerra nuclear protagonizada por Estados Unidos y Rusia. La película nos dejaba una moraleja que hoy en día sigue estando de actualidad. El único movimiento para ganar la partida de la guerra nuclear es no jugar. En una futurible Tercera Guerra Mundial, el empleo de armamento nuclear es una posibilidad más que probable. En la actualidad existen dos tipos de armas nucleares, las tácticas y las estratégicas. Las estratégicas, de enorme poder de destrucción, serían empleadas en objetivos de mayor rango y su uso supondría la desaparición del mundo occidental. Toda Europa, incluida la totalidad de la Rusia europea y buena parte de Estados Unidos. El hemisferio norte quedaría convertido en un gigantesco Chernobyl. Los vencedores serían China, India y las naciones de Sudamérica y del África subsahariana, que heredarían un mundo apocalíptico. Si se produjese una guerra convencional, en esta podrían estar presentes y con casi total certeza serían utilizadas armas nucleares tácticas diseñadas para ser empleadas en el campo de batalla contra objetivos específicos. Si comenzase una guerra en Europa, en un primer momento el ejército ruso se tendría que enfrentar a la fuerza de reacción de la OTAN, compuesta por 40.000 efectivos. A estas fuerzas rápidamente se sumarían el resto de las fuerzas de la OTAN en Europa: 10.815 vehículos blindados, 9.460 carros de combate, 3.891 aviones de combate, 112 fragatas, 22 submarinos, 13 portaaviones y 3,5 millones de soldados en activo. En un escenario convencional, las fuerzas rusas se lanzarían primeramente sobre Polonia, como en 1939, con la idea de que sus fuerzas acorazadas llegasen a Berlín y así romper la voluntad de la resistencia de la OTAN. Simultáneamente, la Fuerza Aérea rusa intentaría destruir la Fuerza Aérea enemiga en tierra, los aeropuertos, los centros de mando, las grandes infraestructuras de transporte de todo tipo, así como atacarían los sistemas de comunicación y de información de Occidente, tanto con ciberataques como con ataques convencionales sobre los sistemas de comunicaciones. Estos combates, a pesar de los grandes adelantos técnicos que han tenido las nuevas armas del siglo XXI, como drones, misiles y proyectiles ligeros anticarro y de todo tipo dirigidos de alta precisión, carros que apuntan y disparan en movimiento, sistemas sofisticados de comunicaciones, radares y satélites que transmiten información detalladísima en tiempo real, etc., serían muy similares a los de la Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea o la Guerra de Irak. Grandes unidades acorazadas seguidas de enormes columnas de suministros entrarían en combate acompañadas de enormes masas de infantería protegida, eso sí, por una fuerza aérea supersónica. Se producirían enormes bombardeos de artillería y aviación para finalmente tener que entrar la infantería a ocupar, limpiar y consolidar lo conquistado. La mayor diferencia con respecto a la Segunda Guerra Mundial, y de forma muy distinta a lo ocurrido en la guerra de Irak y Corea, es que los combates serían en un porcentaje enorme de carácter urbano, dado el crecimiento de las ciudades y pueblos de centro de Europa en los últimos 75 años. Solo la entrada de armas nucleares cambiaría de forma total este campo de batalla. ¿Quieres saber qué piensan los rusos sobre Occidente y otras cosas relacionadas a una hipotética guerra? Quédate y lo sabrás. El ejército ruso es, sobre el papel, inferior al de la OTAN, pero no debemos olvidar que en los días que llevamos de guerra en Ucrania, el ejército ruso ha ocupado un territorio más extenso que el de las Islas Británicas. Europa occidental está mucho más urbanizada que Ucrania, lo que supondría un importante inconveniente para el avance de las unidades acorazadas rusas. Rusia da por hecho que la capacidad y voluntad de resistencia de los europeos, aburguesados por décadas de buena vida, sería muy inferior a la de los ucranianos, sirios, poblaciones de los Balcanes o de las repúblicas exsoviéticas, lo que facilitaría una rápida victoria.
Moscú piensa que Occidente, tras la derrota en Afganistán, ha perdido su confianza y su capacidad militar. Sobre esta cuestión, la disposición de los europeos de soportar una guerra total radica una de las premisas que pueden a priori marcar el comienzo de una guerra en Europa. Si Occidente resistiese, hecho más que probable, un primer envite ruso en el que sus tropas lograsen ocupar los países bálticos, parte de Polonia, de Hungría, de la antigua Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria, los antiguos países del Pacto de Varsovia, seguramente Moscú intentaría cerrar el conflicto y conservar lo conquistado. Los espacios de seguridad rusos habrían vuelto a 1945. Si la guerra continuase, el potencial económico y demográfico de la OTAN, más de 37 trillones de euros y más de 945 millones de habitantes, terminaría por vencer. A Rusia le ocurriría lo mismo que a Alemania en las dos guerras mundiales. Una potencia terrestre es incapaz de vencer en una guerra larga a potencias navales con mayor capacidad industrial, más población y recursos de todo tipo. Las grandes incógnitas son: en caso de atacar Rusia a la OTAN, ¿puede producirse una guerra nuclear? En el caso de lanzarse a una invasión de Europa, en las que las operaciones militares no les diesen una victoria rápida, lo que provocaría que a mediano plazo Rusia fuese totalmente vencida, ¿el Kremlin emplearía todo su armamento nuclear? De encontrar una resistencia excesiva por las fuerzas de la OTAN, o incluso que su avance estuviese frenado y cambiasen las tornas de los combates, sería, casi con seguridad, el empleo de armas nucleares tácticas. ¿Llegaría a emplear Moscú armas nucleares estratégicas? Aquí radica la gran incógnita. Rusia quiere una Ucrania fuera de la OTAN, razonablemente desarmada y débil, un estado tapón que permita dormir tranquilos a los políticos y generales rusos que siguen pensando que los jefes de la OTAN sueñan con la desaparición como potencia militar de la antigua Unión Soviética, una idea que puede ser realidad en la actualidad. Durante las conferencias de Potsdam, el embajador de Estados Unidos, Harriman, le dijo a Stalin: «Qué suerte después de tantas pruebas y las tragedias que ha vivido. La paz por fin llega a Berlín». Y Stalin respondió: «El zar Alejandro llegó a París». Esto fue todo por el momento. Espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.